Un día más tenemos el honor de hacer uno de los eventos de la RIE, de la Red Iberoamericana de Epilepsia. Hoy contamos con la doctora Javiera Pineda, que es de Chile, epileptóloga, y que nos hablará de un tema súper importante que es epilepsia y mujer. Muchas veces estamos hablando siempre de epilepsia, pero nos dejamos una parte importante que es hablar de epilepsia y mujer, porque ahí ella ya nos explicará estas diferencias. Le recordamos que pueden hacer sus preguntas y ponerlas en el chat, y preguntas generales. Ella porque no tiene ni los informes médicos ni conoce al paciente, no podemos hacer una pregunta muy específica de un caso, pero sí que podemos hablar de cosas genéricas que nos puedan solucionar y ayudar a todos. Pues les dejo con la doctora epileptóloga Javiera Pineda, que puede poner su cámara y entonces poder ya empezar a explicarnos este gran tema de epilepsia y mujer. Muchas gracias por la invitación y agradecer también a todos los asistentes que están acá, porque como ustedes dicen, y también para nosotros es un tema muy importante, como subgrupo de pacientes, que son las mujeres, que es la mitad casi de la población, es muy importante tratar este tema porque son muchas dudas y uno como mujer también tiene a veces muchas dudas que es bueno poder conversarlas. Así que agradezco también a la Radio Iberoamericana de haberme invitado a participar. Es un placer para nosotros tenerte y poder escuchar esta presentación ya con muchas ganas y que nos resuelva muchas dudas. Esa será la idea. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Ya. Se ve bien, ¿cierto? Perfecto, muchas gracias. Ya. Bueno, cuando me plantean el tema de epilepsia mujer, ahí hay algunas consideraciones especiales y la verdad que muchas. Y bueno, esta va a ser la hoja de ruta. Vamos a hablar un poquito de la edad fértil después del embarazo, que es como una parte importante de la vida de una mujer y que tiene muchos cambios en cuanto al manejo de la epilepsia y en cuanto al parto y la lactancia, y después algunas conclusiones. Bueno, se estima que la epilepsia afecta a 70 millones de personas en el mundo, de las cuales 15 millones son mujeres en edad fértil, ¿ya? Y aproximadamente estas 24.000 mujeres se embarazan cada año, por lo tanto es un grupo muy importante. Y en cuanto a la edad fértil, vamos a hablar primero que son dos grandes hormonas que ocurren en el ciclo, y ahí está el estradiol o los estrógenos, que se habla que tienen como un efecto más bien proconvulsivante, o sea que aumentan las convulsiones, y la progesterona, que es como un anticonvulsivante, que disminuye las convulsiones. Y si vemos el ciclo menstrual, o sea, todo el ciclo de la mujer, hay muchas hormonas involucradas, no vamos a ir como a gran detalle, pero podemos ver que hay pic de estrógeno y hay unos pics de progesterona. Y estos cambios durante el ciclo de la mujer, que nos explican muchos cambios hormonales, o sea, muchos cambios como de humor, de físico, también explican a veces cambios en las crisis. Y se suele ser las mujeres tener, cuando hay los pics de estrógeno, tener un aumento de crisis, ¿ya? Entonces, ahí las mujeres en general pueden tener exacerbación de sus crisis durante el ciclo menstrual, ¿ya? Y que son atribuidos a este ciclo, estos cambios de las hormonas sexuales. Pero hay un concepto que se llama un diagnóstico de la epilepsia catamenial, ¿ya? Y este es cuando hay un aumento del doble o más de la frecuencia de crisis en alguna de las fases del ciclo, ¿ya? Y es importante reconocer, porque este tiene tratamientos farmacológicos hormonales y no hormonales distintos a los fármacos anticonvulsivantes. Por ejemplo, se pueden hacer tratamientos como dejar anticonceptivos, por ejemplo, que mantengan un ciclo hormonal más estable, o hacer, por ejemplo, cuando, no sé, si va a ser cuando va a llegar la regla, dejar un fármaco, no sé, de corta acción, por ejemplo, como una benzodiazepina o algo, para en los momentos en que es más riesgoso tener crisis. Y es importante tener este diagnóstico porque si no, vamos a tratar como cualquier otro paciente y se nos va a pasar estas etapas importantes del ciclo menstrual.
El otro punto importante es la consejería preconcepcional. ¿Qué es la consejería preconcepcional? Es cuando la mujer dice, ya, yo estoy en la etapa que quiero tener hijos y me voy a poner como en campaña, que decimos acá en Chile, a dejar, por ejemplo, si estaba con un método anticonceptivo, y planificar un embarazo. ¿Ya? En ese momento es súper importante tener el mejor control tanto para las mujeres con epilepsia como sin epilepsia, estar de la mejor forma para poder iniciar un embarazo. Pero lamentablemente la vida no está planificada y se cuenta 65% de los embarazos de mujeres con epilepsia no son planificados. Por eso se recomienda como médicos es que a todas las pacientes en edad fértil se haga una consejería preconcepcional. O sea, se explique que el embarazo puede ocurrir y que es importante hacerlo controlado, y hay que dejar algunos fármacos como la suplementación de ácido fólico. El ácido fólico reduce las posibilidades de tener malformaciones del bebé, sobre todo las que son del tubo neural, ya que es lo que es la espina bífida. Por eso, por ejemplo, acá en Chile se suplementa las harinas con ácido fólico, porque como en general acá en Chile somos buenos para comer pan, es una buena fuente para que la gente, las mujeres estén protegidas. Sin embargo, muchas veces esto es insuficiente, por eso la idea es dejar ácido fólico, sobre todo si están con fármacos anticonvulsivantes. Y también es importante enviar siempre a la mujer a una evaluación ginecológica para orientar el uso de métodos anticonceptivos, porque como decimos, lo ideal siempre es que sea un embarazo programado y no sea un embarazo que no sabíamos que iba a llegar. Bueno, en cuanto a los anticonceptivos hormonales, es importante que considerar lo que influye con los fármacos que se ocupan para la epilepsia. Hay fármacos que se ocupan para la epilepsia, como la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, y el topiramato. Estoy considerando que el topiramato son en dosis altas, o sea, sobre 200 miligramos. Esos pueden disminuir los fármacos hormonales. No así, por ejemplo, los métodos de barrera o otros métodos, pero sí los que son medicamentos como hormonales, como las pastillas o los dispositivos medicados, pueden disminuir las concentraciones de esto. Por lo tanto es importante tener esa consideración, porque si no, después la mujer nos va a llegar reclamando, uy, quedé embarazada, pensé que estaba tomando un anticonceptivo y es porque usted me dio ese fármaco anticonvulsivante, ¿ya? En cambio, hay otros fármacos que se alteran fármacos anticonvulsivantes que se alteran por los anticonceptivos, y ahí está la lamotrigina. Los anticonceptivos, las hormonas en general, sobre todo los estrógenos, disminuyen las concentraciones de lamotrigina, por lo cual hay que considerar, porque después, por ejemplo, uno le dice lamotrigina, está el paciente sin crisis y va a iniciar anticonceptivos. Y uno mismo le dice, vaya a iniciar anticonceptivos porque no quiero que se embarace sin programarse. Y finalmente convulsionan y se asustan y todo, y generalmente es porque hay esta baja con estos fármacos, pero simplemente la solución es subir un poco la dosis de la lamotrigina. En cambio, hay otros fármacos que no tienen ningún cambio ni para el uno ni para el otro, que son el levetiracetam, el ácido valproico y las benzodiazepinas. Bueno, como ya hemos hablado, el ácido fólico es muy importante, y la dosis de suplementación, la verdad es que no está clara. Se habla de 0,4 a 5 miligramos, y las recomendaciones, como decía, se recomienda a todas mujeres en edad fértil, tengan o no epilepsia. Y dado el aumento importante de riesgo de malformaciones del tubo neural asociados a ciertos fármacos anticrisis, como la carbamazepina y ácido valproico, se recomienda en mujeres con edad fértil usar dosis mayores. Generalmente uno deja 5 miligramos al día. Bueno, y después que ya nosotros lo ideal es que nos planifiquemos y decidimos quedar embarazadas, ahí el embarazo de epilepsia también genera muchas dudas, miedos y muchas preguntas. Y tenemos qué pasa, por ejemplo, qué le hace las crisis al embarazo, después qué le hace el embarazo a mi epilepsia, y después si los fármacos son seguros o no durante el embarazo. Vamos a hablar primero sobre las crisis sobre el embarazo, y la verdad es que los efectos en la madre es que las crisis aumentan más de 10 veces la mortalidad materna cuando están embarazadas, y además aumentan la morbilidad, aumentan las caídas y aumentan los accidentes, pueden ser accidentes de tránsito, etc. Y también hay efectos en el feto. Se dice que una crisis tónico-clórica generalizada produce hipoxia, con todo lo que es hipoxia es la reducción de oxígeno en el feto.
Por lo cual, ustedes se imaginarán que un feto no le llegue oxígeno es malo. Y además tiene más riesgo de ser pequeño para la edad gestacional y tener bajo peso al nacer, que eso trae consecuencias pues a futuro. Y además aumenta el riesgo de parto prematuro. O sea, que nazca antes la guaguita de lo programado. Y entonces cuando uno se plantea si dejar un fármaco anticrisis o no, finalmente llegamos a la conclusión que el riesgo de tener una crisis epiléptica durante el embarazo justifica el uso de fármacos anticonvulsivantes. Ya, por lo tanto, cuando me preguntan si tomo o no tomo medicamento, en general la recomendación es tomar el medicamento. Tomar el medicamento, disculpa, de tomar el medicamento, pero mirando los que has comentado antes, que no tengan ningún problema para el feto. Exacto. Y por eso es tan importante que el embarazo sea siempre programado y que sea controlado durante toda su etapa controlado como por el neurólogo, que no sea un embarazo a sola, por eso es importante no dejar de tomar el medicamento ni iniciar otro medicamento. O sea, sería neurólogo, sería ginecólogo y sería la persona, los papás que quieren tener el hijo. Sí, acá es más control todavía de lo que ya se controla una embarazada normalmente. Y siempre, en casi todos los centros de salud, son prioridad. Las embarazadas, de hecho, por ejemplo, nosotros, cuando nos avisan de una embarazada, entra prioritariamente al control con neurólogo. Muy bien. Ya. Después, siguiendo el embarazo, ¿cómo afecta el control de crisis? Después vamos a ir al tercer punto, que son los fármacos. Vemos que la mayoría de las crisis, o sea, la mayoría de los pacientes, el 72% no va a tener cambios en sus crisis. Ya si se embarazó teniendo una crisis al mes, va a seguir con una crisis al mes. En cambio, sí, hay algunas, un 12% que tiene una disminución de las crisis, que sería lo más fantástico, y hay algunas, que también es una pequeña proporción, que aumentan las crisis. Pero, ¿qué hace que uno tenga más o menos crisis durante el embarazo? El principal predictor es el control preconcepcional. Seguimos con este concepto de que tiene que ser un embarazo programado. Lo ideal es embarazarse con el mejor control de crisis. Entonces, si yo estoy teniendo crisis diarias o varias crisis a la semana y no estoy en mi mejor momento, ahí la recomendación es idealmente no embarazarse, porque probablemente las crisis se mantengan así durante el embarazo con el riesgo que tiene para el feto y para la madre. Pero si yo ya estoy sin crisis o tengo una crisis al año, es un buen momento para embarazarme. Por eso invito siempre a programar el embarazo, tener siempre los cuidados, y es que se puede hacer perfectamente, es súper seguro embarazarse teniendo epilepsia, pero siempre programado. Otro predictor es la epilepsia catamenial, que generalmente es un predictor como positivo, ya como se afectan tanto las hormonas, generalmente la mayoría de las mujeres con epilepsia catamenial, después al estar embarazadas, disminuyen las crisis. Y por supuesto, bueno, la politerapia, por supuesto que habla también de epilepsias mucho más complejas, más difíciles de controlar, se asocian a tener un embarazo un poco más complicado con tener más crisis. No es contraindicación, pero es un factor de que podrías influir en tener más crisis durante el embarazo. Y hay otros factores que influyen, por ejemplo, externos. Hay más privación de sueño, cuando están ya con las tremendas ya guatitas que le decimos en Chile, cuesta más dormir, sobre todo, por ejemplo, los vómitos al comienzo del embarazo, que disminuyen los fármacos, y también hay cambios hormonales. Habíamos dicho que el estrógeno, el estradiol, es proconvulsivante y se aumenta sobre todo en las primeras semanas de embarazo, por lo tanto puede haber más riesgo de crisis. También ocurren una serie de cambios en el cuerpo de la mujer que aumentan la depuración de algunos fármacos, o se eliminan más fácil, y además hay conductuales. Ya siendo mujer, embarazarse ya genera ansiedad, es una etapa maravillosa, pero también que genera mucho miedo, y la ansiedad uno sabe que genera más crisis, y además muchas mujeres al asustarse y decir, oye, los fármacos que estoy tomando le pueden dañar a mi guaguita, a mi bebé, yo puedo dejar de ocupar los fármacos. Y eso es un grave error porque aumenta el riesgo de tener crisis, y ya hablábamos que tener crisis es peor que los fármacos. Un inciso. Ha dicho que, claro, las mujeres justamente los primeros meses, normalmente, después desaparece, tienen los vómitos. Si yo me he tomado la medicación y tengo el vómito,
¿qué debo hacer? Ese día sigo sin tomar esa dosis, tengo que doblar dosis. Eso también es una cosa que cuando uno ha vomitado, sin ser mujer, que a los hombres también vomitamos, nos preguntamos, ¿vamos a urgencias? ¿Cómo lo hacemos? Depende del horario de que te tomas el medicamento y los vómitos. Si te tomaste el medicamento y vomitaste, no sé, a la hora, a una hora, después 1 o 2 horas, uno entiende que probablemente no se alcanzó a absorber el medicamento. Entonces, lo ideal es repetir la dosis. Pero si ya han pasado hasta cerca de la dosis, de la próxima dosis, mejor tomarte tu dosis en el momento como que cuando te toca. Exacto. Ya solo cuando es como muy cercano, uno ya dice, no, boté casi la pastilla entera, entonces ahí es mejor reforzar. Perfecto, gracias. Y también un dato para las pastillas anticonceptivas, que también pasa que a veces toman pastillas anticonceptivas y vomitan, botan la pastilla anticonceptiva y después dicen, oh, quedé embarazada. Entonces ahí lo ideal es también hacer un refuerzo nomás de la pastilla anticonceptiva. Perfecto, gracias. Ya. Después, ¿cómo se afectan los fármacos durante el embarazo? Primero, uno pregunta las complicaciones que generan estos fármacos y cómo el cuerpo de una mujer embarazada afecta a los fármacos. Vamos a hablar primero de las complicaciones. Bueno, primero aclarar que la mayoría de las mujeres con epilepsia tendrán hijos sanos. Yo la verdad que he visto mujeres que se han programado el embarazo, que no han programado el embarazo, que se han embarazado con ácido valproico, igual tienen hijos sanos, ¿ya? Esa es la gran mayoría. Obviamente, todas estas consideraciones, ocupar los fármacos más seguros y tener un embarazo programado y controlado, disminuye por supuesto que los riesgos, ¿ya? Así que, pero darles tranquilidad que pueden embarazarse y que generalmente sus hijos van a ser sanos. Y que además no tienen más riesgo de tener epilepsia, salvo la causa por la que tengan epilepsia. Ya. Y el riesgo de los fármacos, podemos clasificarlo en 3 grupos de complicaciones. Efectos sobre el crecimiento uterino, malformaciones congénitas mayores, que se definen como malformaciones que afectan después como la calidad de vida, ¿ya? Y el desarrollo cognitivo y comportamiento posterior. Vamos a ver primero los efectos sobre el crecimiento. Bueno, hay un estudio que es el URAM, que es un estudio de muchos centros del mundo, sobre todo la mayoría europeos, que investigan a mujeres en embarazadas y posparto, y van viendo distintos efectos de los fármacos, cómo nacen los niños, etc. Y van sacando gran parte de la información es de este cuadro. Y ahí se ve que los principales factores de riesgo de muerte intrauterina, o sea, de que muera la guaguita, es politerapia de fármaco anticonvulsivante y que tenga los antecedentes de malformación congénita mayores de los padres, hablando ya de un ambiente como genéticamente más complicado. Y en cuanto a las malformaciones congénitas mayores, vemos que el mismo estudio, vemos que hay distintos fármacos que son más seguros que otros. Tenemos la levetiracetam y la lamotrigina como los fármacos más seguros, con menos asociados a malformaciones congénitas mayores, y el ácido valproico por lejos el más inseguro, por así decirlo. Pero hay veces que hay mujeres que tienen que embarazarse con ácido valproico, porque es el único fármaco que hace que se controlen sus crisis. Y como sabemos y hemos visto, el control de crisis es lo mejor para el feto, por lo cual lo que se plantea es que lo ideal es usar las menores dosis posibles. Y acá podemos ver la lamotrigina, seguro, el levetiracetam, seguro, pero si uno ve el ácido valproico, claro, en dosis muy altas, el riesgo de malformaciones congénitas mayores es muy alto. En cambio, si uno tiene unas dosis menos 650 miligramos al día, la verdad es que no es igual que la lamotrigina, que es la más segura, pero es bastante similar. Y en cuanto a la politerapia, la verdad que se ha hablado que la politerapia aumenta el riesgo de malformaciones congénitas mayores, pero ahora se ha visto que depende más el tipo de fármaco que el número de ellos. Por lo cual es recomendable, por ejemplo, si tenemos que usar ácido valproico, usar las menor dosis y agregar otros fármacos para poder compensar la epilepsia, pero teniendo el ácido valproico en la menor dosis posible. Y hay otros factores, como la historia parental y malformaciones congénitas mayores, que aumentan 3 veces el riesgo, y otro hijo con malformaciones congénitas mayores,
que eso no es que sea asociado a la epilepsia, sino que probablemente hay una historia genética de ambos padres que aumentan el riesgo, y no necesariamente son los fármacos o la epilepsia misma. Y en cuanto al desarrollo cognitivo-comportamiento, se ha visto que el ácido valproico, a la larga, porque antes se decía que ya, si yo me embaracé con el ácido valproico, ya se formó el embrión y ya quedó todo formado, ya para qué lo voy a suspender o para qué lo voy a bajar, pero a la larga igual se ha visto que baja el coeficiente intelectual en los niños, más riesgo de trastorno espectro autista, más riesgo de déficit atencional, ¿ya? Entonces lo ideal siempre es bajar el medicamento, pero siempre programado y controlado por un neurólogo. Y en cambio la lamotrigina sigue siendo el más seguro. Y en cuanto a las farmacocinéticas, como es el cambio de los fármacos por el cuerpo de la persona, y en este caso de una mujer embarazada, hay muchos cambios fisiológicos en el embarazo, aumenta el agua corporal, se distribuye más el fármaco, hay disminución de la absorción por náuseas, vómitos, aumenta las reservas de grasa, que también aumenta la eliminación del fármaco, y aumenta también el metabolismo del fármaco, trabaja más los riñones, trabaja más el hígado, y los fármacos se eliminan más fácil. Y, por supuesto, como la medicina no es fácil, los fármacos que más se cambian durante el embarazo son los fármacos que son más seguros, que es la lamotrigina, el levetiracetam y la carbamazepina, que son los fármacos recomendados, pero por supuesto son los que generan más cambios, por lo tanto tienen que ser bien controlados. Por eso insisto en el tema del control con neurólogo. Y ahí más que nada lo que uno va haciendo es ajustar los medicamentos durante el embarazo, por eso lo ideal es controlarse cada 2 meses, 1 mes con neurólogo. Y en cuanto al parto y la lactancia, con esto vamos terminando, el parto, lo importante es que no hay contraindicación para parto vaginal. Muchas veces los ginecólogos nos preguntan así, hoy mi paciente tiene epilepsia, ¿tengo que hacerle cesárea? No, pueden acceder a un parto vaginal igual que todas las mujeres. Y se podría considerar una cesárea si es que la madre no puede cooperar con las instrucciones, pero lo que sí se recomienda el parto hospitalario, ya igual es un embarazo de alto riesgo, por lo cual debe ser un parto en el hospital y no parto domiciliario. Y en cuanto al posparto, es importante ir ajustando las dosis, porque subimos mucho las dosis durante el embarazo y después la mujer vuelve a su fisiología normal, a su cuerpo normal, por lo tanto hay que ir bajando los medicamentos, pero siempre se mantienen un poquito más altos, porque sabemos que es un momento de alto estrés, que uno no duerme, que igual uno no come, que un montón de factores que aumentan el riesgo de crisis, por lo tanto uno los mantiene levemente más alto de lo que se ocupaba antes del embarazo. Y es importante que todos los profesionales den recomendaciones sobre el cuidado del recién nacido, y en eso, uno igual siempre los va recalcando después en la consulta, pero es, por ejemplo, cosas que son súper sencillas que a veces uno no se le ocurre que no se lo dice. Es como, por ejemplo, mudar al bebé sobre la cama. Porque si yo lo hago, por ejemplo, sobre un mudador y me da una crisis, la guagua se me puede caer del mudador. En cambio, si lo hago sobre la cama, la guagua va a quedar ahí en la cama. Entonces, disminuimos el riesgo de que le pase algo. Lo mismo bañar al recién nacido con alguien, porque si me da una crisis, la guagua se me va a ahogar en la tina. Lo otro que hay, cuando de repente, por ejemplo, no tenemos la ayuda 100%, hay unas tinas, por lo menos que las venden acá, que tienen como unas rejillas. Entonces, uno pone la guaguita, la baña, pero si llegara a haber una crisis, la guaguita queda como flotando en la rejilla. Entonces, no se ahoga. Y idealmente evitar el coleto, o por lo menos hacerlo más o menos supervisado, cosa de que si me da una crisis no aplastar a la guagua. Y siempre igual lo ideal es dar la lactancia en lugares bajos, ¿ya? Ojalá como sobre como la cama, o en un sillón, o en el suelo, no en una silla, no parada, porque si me da una crisis, la guagua se me va a caer. Y en cuanto a la lactancia, hay fármacos que traspasan la lactancia materna, pero en rangos que no generan efectos adversos al bebé, y otros fármacos que no pasan a la lactancia materna, y hay algunos fármacos, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, que pueden producir sedación, y eso hay que ir viendo, depende de la dosis, hay que ir viendo cómo se comporta el recién nacido. Pero sumando y restando, se recomienda dar lactancia materna. De nuevo, la epilepsia, ni con los fármacos, contraindica la lactancia materna. Un segundito. Guagua significa bebé, ¿no? Lo digo porque sí. Es una palabra a lo mejor muy chilena y para el resto de la red iberoamericana
Guagua significa bebé. Lo digo para Sí, que... sí, he tratado de ocupar bebé, pero me cuesta porque acá la costumbre es decirle guagua a los bebés. Yo sé que es muy extraño porque allá es como un bus, entonces... Por eso lo digo, el autobús dentro de la bañera no cabe. Sí. Pero no, es broma aparte, es esto, es bebé y se le entendía en Sí, el contexto, pero quería aclararlo por si sí, alguien... es bueno, importante aclararlo. Bueno, y ahora vamos a las conclusiones. Como habíamos dicho, la epilepsia afecta a 15 millones de mujeres en edad fértil y eso se produce en cambio en la frecuencia de crisis en distintas etapas del ciclo menstrual. También hay que considerar la epilepsia catamenial, como decíamos, tiene enfoque de tratamientos distintos, por lo tanto, hay veces que preguntar, o sea, si me está aumentando el doble las crisis, puede ser que tenga una epilepsia catamenial y es importante, por eso es tan importante los diarios de crisis y ir viendo en qué momentos yo tengo más crisis. Como decía, siempre es ideal hacer un consejo preconcepcional a todas las mujeres en edad fértil. Lamentablemente, pese a que todo el mundo quiere programar sobre el embarazo, a veces no es programado. Y por eso sugerir el uso de ácido fólico y siempre el inicio de métodos anticonceptivos, como decía, ideal en el embarazo que sea programado. El embarazo en mujeres con epilepsia es un motivo de consulta frecuente y repetido esto hasta el cansancio, pero debe ser programado y debe ser controlado de forma cercana por el especialista. Como le digo, en la mayoría de los centros de salud va a ser algo prioritario, por lo tanto es importante acercarse y además nos van a ir resolviendo muchas dudas que van a ir surgiendo. Ahora uno puede tener muchas dudas, pero cuando uno está embarazada, las dudas aparecen por millones. Y volver a recalcar que la mayoría de las mujeres con epilepsia tendrá hijos sanos, por lo tanto, que yo tenga epilepsia no significa que no pueda tener hijos, y que el principal predictor de crisis durante el embarazo es el control preconcepcional de crisis, o sea, cuántas crisis tenía antes de embarazarme. El embarazo no modifica en gran mayoría las crisis, sin embargo hay muchos factores fisiológicos y externos que aumentan el riesgo de crisis, recordar los vómitos, la ansiedad, descarterapia, y pese a que los fármacos anticrisis pueden producir complicaciones en el recién nacido, su beneficio supera los riesgos, ¿ya? Así que siempre es mejor estar tratado que no tratado. Y el mayor riesgo de malformaciones congénitas mayores es con el ácido valproico, pero que es dosis dependiente. Entonces, si tenemos que usarlo, porque la verdad es que mi epilepsia no responde a nada más que ácido valproico, lo mejor es usarlo, pero con dosis baja. Aunque eso incluya agregar un segundo medicamento. La lamotrigina y el levetiracetam son lejos los más seguros y también se podría ocupar la carbamazepina. El ácido valproico se asocia también a discapacidad intelectual y trastornos conductuales a largo plazo. Y los fármacos que más sufren modificaciones son la lamotrigina, recordar también el levetiracetam que puede producir, pero sobre todo la lamotrigina. No hay contraindicación con parto vaginal y se recomienda dar lactancia materna y considerar que el recién nacido, el bebé, puede tener un poco de somnolencia con las benzodiazepinas y los barbitúricos. Esa sería la presentación. Vale, una pregunta, muchísimas gracias, de verdad. He aprendido un montón. ¿Qué anticonceptivo recomendarías? Si has acabado, así ya nos vemos las caras. Para las mujeres, ¿cuál sería el más eficaz y el que originaría menos contraindicaciones con tomar los fármacos antiepilépticos? La verdad que eso depende un poco más de la causa como ginecológica y de la preferencia de la mujer. ¿Ya? Idealmente, obviamente los hormonales tienen más riesgo de producir cambios con los distintos medicamentos, pero la verdad es que si se hace programado y como conversado entre el ginecólogo y el neurólogo a través de la paciente, uno puede ajustar las dosis de los fármacos, o ajustar la dosis del anticonceptivo, o ajustar la dosis de fármacos. Obviamente los fármacos que no son hormonales, como los dispositivos intrauterinos, son más seguros, pero obviamente a veces hay pacientes, sobre todo si es por ejemplo una unigesta, es más difícil poner un dispositivo intrauterino, entonces entre que no ocupe eso, mejor ocupar el otro. Y lo que le quede más seguro a la paciente también. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas que nos han hecho aquí nuestra audiencia. Si quieres quitar la presentación, así se te ve Ya. Sí, muchas gracias. Dice, inicié los anticonceptivos y desde entonces tengo incremento de sensaciones de aura.
¿Debo acostumbrarme o debo reportarlo al neurólogo? Hay que reportarlo al neurólogo porque probablemente hay que hacer un ajuste de fármaco. Vale, entonces siempre tenemos sensaciones extrañas, siempre que haya un cambio en nuestro comportamiento, sí, siempre reportarlo al neurólogo. Vale. Cada vez que tengo crisis, ¿el neurólogo debe aumentar el medicamento? Supongo que debe estar embarazada esta persona o no, Claro. no sé. O sea, no necesariamente. Ya va a depender ahí, hay que ver un montón de factores que influyen, ya sea para el embarazo o no el embarazo. Si me tomé bien la medicación, si estaba con algún cuadro infeccioso, si vomité y por eso perdí el efecto del medicamento. Pero en el embarazo, generalmente lo que uno trata es de no que tenga la crisis y aumentar la dosis, sino que uno la va aumentando como antes de que tenga la crisis. Perfecto. Se me indicó que tomando la motrigina se recomienda incrementar la dosis para regular el nivel de esta en sangre. ¿Es seguro? No entendí bien ahí la pregunta. ¿Qué? Se me indicó que tomando la motrigina se recomienda incrementar la dosis para regular el nivel de la motrigina en la sangre. ¿Es seguro? Claro. Lo que pasa es que la lamotrigina es la más segura en el embarazo, pero uno tiene que, lo ideal de hecho es tomar niveles antes del embarazo y ir controlando los niveles plasmáticos durante el embarazo para poder ir aumentando los niveles. En general, en las mujeres en edad fértil que no están embarazadas, no necesariamente uno lo va haciendo con niveles plasmáticos, sino que uno lo va haciendo muchas veces clínicamente. Si el paciente está sin crisis y está con su lamotrigina bien, uno no ajusta dosis. Siguiendo con la lamotrigina, ¿a qué se refiere cambios en la lamotrigina? Supongo que debe ser cambios... Que bajan los niveles plasmáticos del cuerpo. ¿Y eso lo podemos detectar nosotros o esto tiene que ser con análisis? O sea, puede ser con análisis, que es como lo ideal, pero uno asume que se van a disminuir en el embarazo. Por lo tanto, por eso uno va subiendo la dosis, porque el problema es que pierde efectividad. Por lo tanto, aumenta el riesgo de tener crisis. Vale. ¿Y durante cuánto tiempo tenemos que prever el embarazo? O sea, yo quiero embarazar, bueno, yo ojalá, yo no puedo, al ser hombre. Mi pareja y yo queremos tener hijos. ¿En cuánto tiempo tenemos que hablar con el neurólogo, hablar con el ginecólogo, con el médico de cabecera? ¿Cuánto tiempo es lo normal? Mientras más tiempo, mejor. Ya, pero generalmente entre 1 año y 6 años, sobre todo si uno tiene que cambiar fármacos, por ejemplo, no sé, si uno está con ácido valproico y quiere cambiar, por ejemplo, una lamotrigina, uno sabe que la lamotrigina hay que partirla lento, por el riesgo de alergia. Por lo tanto, uno se va a demorar a veces hasta 6 meses en cambiar el ácido valproico por la lamotrigina. Por lo tanto, todo ese tiempo, lo ideal es, por eso mejor, mientras antes se empieza a programar, mejor. Hay que ser como bien estructurado. Sí. Y lo de los niveles plasmáticos es un concepto mejor un poco profesional. Sí. Para que lo entendamos así todos, ¿qué quiere decir? Es medir cuánto medicamento hay en la sangre de la persona. Vale. Entonces, a partir de aquí, entonces con este análisis, que sabemos que tenemos tanto, sabemos si podemos aumentar un poquito más o no aumentar y todo esto. Exacto. Eso no todas partes están disponibles. Entonces muchas veces se hace clínicamente nomás. Uno asume que, por ejemplo, en el nivel de lamotrigina y el levetiracetam, que son mucho menos disponibles, uno sabe que se van a bajar los niveles de la sangre, así que finalmente uno igual los aumenta, ¿no? Sin tener el examen, porque es una limitación no tenerlo. Vale. ¿Cuánto tiempo se recomienda la lactancia para evitar efectos en el niño? La lactancia es recomendación, o sea, siempre, y eso es de decisión de cada mujer o por último con el pediatra, pero los medicamentos no es una contraindicación para la lactancia, así que finalmente es casi como que fuera una mujer que no tenga enfermedad. Salvo, como decía algunas veces, el barbitúrico, que son como el fenobarbital o la primidona, que pueden sedar un poco el niño, y ahí, más que sacar la lactancia, es ver si se pueden bajar un poco los medicamentos.
Vale, y siempre teniendo la recomendación que la primera vez que lo escuché dices, Ale, pues esto es lógico, ¿no? Pero que si no te lo dicen, de hacerlo en la cama, hacerlo estirado en el suelo, tener, pues sacar pues tu pecho, poner al niño y tenerlo, pues eso, y en el suelo, por si tienes una convulsión, si tienes una mioclonía, si tienes una ausencia, que el niño no te caiga al suelo. Pues, son cosas de estas que a veces las tenemos Sí, como, es obvio, ¿no? Pero si no te lo en el dicen, momento no se ocurre. no se nos ocurre y dices, Ale, ¿cómo puede ser, no? Después, no sé si esta pregunta te pongo en un compromiso o no. Hay veces que las medicaciones lo que bajan es la lubricación vaginal y todo esto. O sea, hemos hablado de parto y de mujer y embarazo, pero lo que es previo, o sea, también el cambio de ganas de tener sexualidad y de sequedad en la vaginal y todo esto, ¿cómo lo podemos controlar un poquito esto? Sí, o sea, los fármacos, tanto los fármacos como la epilepsia en sí, cambian como la fertilidad y la sexualidad de una mujer. Ya, si además yo estoy teniendo crisis, estoy ansiosa y todo, por supuesto que no voy a tener muchas ganas. Y todo se complica. Y en general está demostrado que las mujeres con epilepsia tienen más problemas como sexuales o más riesgos como también de tener como infertilidad también. No asociado muchas veces a los fármacos ni a la enfermedad, sino a este proceso como de ansiedad que genera la misma enfermedad, ¿ya? Y hay fármacos que sí generan más complicaciones, como por ejemplo, estoy leyendo por ahí en el chat que hablan de espinillas y todo, que por ejemplo el ácido valproico, por eso también uno trata de no dejar el ácido valproico en mujeres, a diferencia de hombres, que es mucho más seguro y todo, porque generan trastornos como el síndrome de ovario poliquístico, trastornos en el ciclo menstrual, generan espinillas, aumento de peso, disminución del líbido. Entonces en general hay fármacos que sí afectan más o no. El levetiracetam también puede producir algunos síntomas un poco más ansiosos que finalmente no van a afectar. Entonces, yo creo que ahí depende obviamente de cada paciente. Hay pacientes que toman un medicamento y no tienen ninguna reacción adversa, como otros que tienen todas las reacciones adversas. Entonces, lo importante siempre es comentárselo, porque también pasa que uno le da vergüenza decirlo y también muchas veces al médico le da vergüenza preguntarlo. Entonces, tratar de ser abierto, y generalmente uno con el paciente con epilepsia son controles de años, entonces uno los conoce. Entonces lo ideal es poder siempre hablarlo para buscar una solución. A veces es cambiar el medicamento o a veces es buscar junto con el ginecólogo alguna opción, ocupar algún gel, etcétera, pero siempre hay soluciones. Entonces lo ideal es poder como mencionarlo y tratar de perder ese tabú que cuesta hablarlo, pero finalmente va a ser para mejor. Por eso he sido un poco malo, entre comillas, y he querido sacar el tema, que la sexualidad forma parte de todo el mundo, con y sin epilepsia y con y sin discapacidades o lo que queramos, y que se tiene que hablar de este tema, que no tiene que ser un tema tabú, y por eso he sido, perdona, que ha No, sido... está bien. No lo puse mucho en la presentación porque si no sí me va a alargar mucho, pero sí, es un tema importante y que genera mucho como ansiedad, miedo y vergüenza, que no necesariamente es parte, porque tanto teniendo epilepsia como no teniendo epilepsia hay muchas dificultades para tener de fertilidad o de disfunciones sexuales. Otra pregunta, ¿cuán seguido debe ser los controles ginecólogos o al neurólogo cuando estamos embarazados y tenemos epilepsia? Y si se tiene que aumentar su frecuencia, es eso. Son los mismos... Los controles. Claro. Lo idealmente es, o sea, como depende obviamente de cada centro de salud y la capacidad que tenga para verlo, pero idealmente con neurólogos una vez al mes. Con ginecólogo al comienzo también es una vez al mes, al final me imagino que es un poco más frecuente, pero eso ya es de los ginecólogos. Vale. Es un parto de riesgo, pero es un parto natural, como has dicho antes, ¿no? Es que también lo han vuelto a preguntar. Puede ser un parto natural, sí hacerlo en un hospital, por si tiene crisis, por si tiene algo. Claro. Tenemos allí todos los profesionales que necesitamos que hacerlo en casa. Pues eso, se puede... No, parto natural como cualquier otro, o sea, no tiene ninguna contraindicación, más que nada el riesgo colado. Si uno llega a tener una crisis,
o por ejemplo con algunos fármacos como las benzodiazepinas, como el clobazam, el clonazepam o el fenobarbital, podrían hacer que el niño nazca un poco más como dormido, por así decirlo. Entonces, eso es importante. Si finalmente está en un centro de salud, que lo van a atender y todo, se disminuyen los riesgos. Por eso no se recomienda tener parto en domicilio. Perfecto. ¿Se puede mantener relaciones durante el embarazo? Sí, a menos que haya alguna contraindicación ginecológica, por ejemplo, no sé, que haya sangrado, riesgo de parto prematuro, o alguna razón como más de la área ginecológica. No de la neurológica, o sea, claro, no, neurológica, ninguna complicación, no. Como cualquier... En ninguna etapa de la epilepsia. Que si tienes una crisis, pues bueno, tienes que saber cómo reaccionar con la persona, tanto si es hombre como mujer, que tiene crisis, cómo reaccionar, pues esto con la relación con pareja ya se supone que se tiene que haber hablado. Claro, se tiene que saber que tiene, pero no es contraindicación para nada. Y en el embarazo, la gran mayoría de los embarazos sanos, no hay problema. Vale. Vuelven a reincidir, creo que lo ha comentado durante la sesión, pero en el momento del parto, en el cual no se descansa bien, ¿se debe tomar mayor dosis de medicamento? Sí, lo que pasa es que ahí obviamente se bajan un poco las dosis, porque ya las aumentamos mucho durante el embarazo, más que nada la lamotrigina y el levetiracetam, que es el fármaco ideal para embarazarse, pero después uno siempre lo deja a una dosis un poquito más alta que lo que ocupaba previamente al embarazo. Por lo mismo, porque uno duerme mucho menos con un recién nacido. Entonces, es un momento de mucho estrés, poco sueño. Entonces, es un momento que es frecuente que las mujeres tengan crisis. De hecho, tienen mucho más crisis en el puerperio, o sea, como postparto, que en el mismo embarazo y parto. Y hablando también de cuando viene la menopausia, ¿no? Una mujer acaba su edad fértil, viene la menopausia, vuelve a tener aquí una revolución de hormonas. ¿Qué puede pasar con la epilepsia? En general, la epilepsia se mantiene más estable. O sea, al no tener estos cambios de fluctuaciones durante el ciclo menstrual, se mantiene más o menos estable durante el mes. O sea, si la frecuencia de crisis es alta, no va a ser como en un momento del mes, por así decirlo. No es como solo cuando me llega la menstruación, no solo cuando estoy ovulando. Se vuelven un poco más como hombres. Vale, pues no quiere decir que desaparezca. No. Podría, sí, en el caso de las epilepsias catameniales, podría reducirse bastante la frecuencia de crisis. Vale, pues solo en el tipo de catamenial porque va ligado a la ligado menstruación. A las hormonas, exacto. Perfecto. No solamente la menstruación, sino que pueden ser distintas etapas del ciclo menstrual. Puede ser con la menstruación, puede ser con la ovulación o las distintas etapas. Pero sí son muy ligadas a las hormonas. Entonces, si hormonalmente quedamos como estables, finalmente se pierde ese como exacerbación de crisis. Perfecto. Pues solo que nos queda que agradecer. Ha sido una charla sin tabús, hablando naturalmente de todo lo que es la vida, y dentro de la vida pues también está la sexualidad, está el embarazo, está todo. Creo que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia. También agradecer a la gente que nos ha estado siguiendo esta horita que hemos estado por aquí, y es eso, emplazarles a que nos sigan a las redes sociales. Esta charla quedará subida a nuestro YouTube para volverla a escuchar, y si queda alguna duda que nos lo hagan llegar a nuestras redes sociales, que a partir de aquí nosotros hablaríamos con la doctora Javiera, que nos acabará de aclarar algún tema que quedará pendiente. Pero muchísimas gracias de verdad, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.